Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al podcast Voces Autorizadas. Mi nombre es Ana Flores y hoy contamos con una persona muy especial. No podemos revelar su identidad por razones de seguridad. Es cubano, graduado universitario en Administración de Empresas, tiene 26 años y como él ha querido, lo llamaremos Sean. Ha vivido toda su vida en Cuba, en La Habana, en la capital, pero bueno, hace menos de un año emigró en búsqueda de lo que todo cubano desea, que es mejorar su calidad de vida y crear nuevas oportunidades, ya que en Cuba todo es limitado y todo está controlado por el régimen comunista cubano. Esta entrevista va a ser un poco peculiar porque nosotros le enviamos las preguntas por escrito y él nos respondió cada una de ellas con audios. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer la pregunta y luego voy a reproducir el audio de su respuesta. Señores, esto es lo que él cuenta. Comenzamos. La primera pregunta es, ¿cómo es un día típico en Cuba para él y para su familia actualmente? Tengo que partirte que la vida en Cuba año tras año se ha convertido en una especie de bucle, en donde el cubano realmente no vive, sino que sobrevive día a día, tratando de llevar el plato de comida de su familia a la casa. Es una rutina donde existe mucha incertidumbre y mucho desgaste emocional, y falta perspectivas de mejor. En la actualidad, prácticamente todas las familias cubanas enfrentamos desafíos diarios que nos alejan cada vez más de lo que sería una vida plena. Las dificultades no son solo puntuales, sino también estructurales y afectan todos los aspectos de la vida cotidiana. El país está atravesando una de las mayores crisis energéticas en los últimos años, que se ha agravado progresivamente debido a varios factores. Por un lado, Venezuela, que durante mucho tiempo fue el principal aliado estratégico y suministrador de combustible, ha reducido drásticamente su envío. Durante años, Venezuela llegó a cubrir una parte significativa de las necesidades energéticas de Cuba, pero esto ha cambiado de forma crítica. Por otro lado, la política exterior de Estados Unidos ha intensificado la presión sobre Cuba, han impuesto sanciones dirigidas a limitar el acceso a recursos energéticos a países que pudieran proveerlos y el gran comercio. Esto ha generado un escenario bien complejo para el país que no cuenta con una producción petrolera y cuya economía depende realmente de la importación de todo tipo de recursos. Como consecuencia directa, el precio de combustible, dada la oferta y la demanda, tanto diésel como gasolina se ha disparado. En el mercado informal podemos encontrar que un litro de gasolina tiene un valor de $12 por litro. Esto representa más del 100% del salario mínimo mensual de un trabajador promedio, lo cual es algo descabellado y ha tenido un impacto devastador en el transporte, encareciendo los servicios hasta niveles prácticamente inaccesibles para la mayoría de la población. El sector estatal también se ha visto gravemente afectado. Muchos centros de trabajo funcionan actualmente con una fracción mínima de personal. Incluso yo diría que llegan al 10% debido a la imposibilidad de sostener el consumo energético para operar. En el día a día esto representa una paralización casi total del sector estatal. Mientras tanto, el sector privado logra mantenerse activo, pero a costa de asumir costos extremadamente altos en el mercado informal para poder garantizar, ¿no?, un acceso a combustible y continuar su actividad. La crisis también impacta directamente en la educación. Muchos estudiantes no pueden asistir regularmente a clases, porque sus familias no tienen los recursos para costear el transporte. Además, las condiciones en los hogares dificultan mucho el descanso, el estudio. El acceso a la electricidad en la capital puede reducirse a casi 3 horas diarias. En otras provincias del país la situación es peor aún. Esto impide evidentemente que niños, jóvenes
puedan dormir adecuadamente, puedan hacer sus deberes escolares. Incluso hasta para profesores es una situación insostenible ya que también enfrentan dificultades económicas y familiares. Esto también uno de los mayores problemas que tiene mi familia y tiene también el resto de familias es la separación familiar. Más de 2 millones de cubanos viven en el exterior y en la mayoría de las familias hay al menos un miembro emigrado que generalmente el sostén económico de esta familia a través de las remesas. Esta realidad ha convertido a muchas familias dependientes de ese ingreso externo y a la vez del sector privado, que realmente hoy es quien hace el papel clave en la importación de alimentos, medicinas y materias primas esenciales para la vida. En medio de este contexto, el cubano promedio vive a un bajo nivel constante de estrés. Él vive con mucho estrés, no solo por la cantidad de problemas que enfrenta, sino también por la limitada capacidad que tiene para resolverlos por sí mismo. Entonces es mucha sensación de impotencia, sumada al desgaste diario y que sí marca profundamente la vida emocional y social de las personas. En los últimos meses se han notado cambios en el acceso a alimentos, medicinas, servicios básicos. ¿Es así? Y si es así, ¿qué cosas se han vuelto más difíciles o fáciles de conseguir en Cuba? Bueno, realmente en los últimos meses, a raíz de esta crisis energética y del aumento considerable en los precios del combustible, la situación del país se ha vuelto aún más compleja. El sector privado, que actualmente abastece casi totalmente la población en cuanto a alimentos, medicamentos y otros recursos, se ha visto obligado a elevar significativamente sus precios para poder cubrir esos costos operativos, especialmente del combustible. Sin embargo, este incremento ha terminado empobreciendo aún más a la población, que cada vez tiene menos posibilidades de acceder a productos básicos e indispensables para la vida diaria. En cuanto a los servicios básicos, la situación de saneamiento de la isla está en una etapa crítica. En muchos barrios la acumulación de basura se ha vuelto insostenible, ya que los camiones recolectores al no tener combustible no pueden operar con regularidad. Como consecuencia de esto, las personas han empezado a quemar ellos mismos los desechos en sus propias comunidades, lo que genera otros temas de contaminación y problemas de salud. El acceso a la electricidad es otro de los grandes problemas. La capital de servicio, como dije anteriormente, puede alcanzar las 3 horas diarias. En otras zonas del país es mucho más grave. El sistema eléctrico nacional enfrenta constantes fallos, lo que provoca apagones prolongados que pueden dejar personas sin electricidad durante días, semanas. Y eso sí afecta de mayor manera, ¿no?, la vida cotidiana de las personas. El sistema de salud, a causa también de todos estos elementos, se encuentra muy deteriorado. Los hospitales no tienen medicamentos, no tienen insumos básicos, ni las condiciones adecuadas para atender a los pacientes. Como resultado de esto, muchas personas no pueden recibir los tratamientos de la misma manera que lo hacían años atrás. Y esto incrementa la vulnerabilidad de la población a enfermedades, epidemias. En cuanto a las telecomunicaciones, si son consideradas como un servicio básico, la situación es bien desfavorable. El acceso a Internet en la isla es extremadamente costoso. En relación con los ingresos de la población y la calidad del servicio es totalmente deficiente. Además, todo el sistema está controlado por una única empresa, que es estatal, ETEXA, que limita la competencia y la posibilidad de mejoras en el servicio. ¿Cómo manejas, Sean, las tareas diarias, como cocinar, almacenar alimentos, agua, mantener el hogar funcionando cuando no hay electricidad? ¿Cómo lo haces? Bueno, el cubano sencillamente se ha tenido que adaptar a los momentos en los que dispone de electricidad para poder realizar las tareas y domésticas, ¿no?
La vida diaria se organiza realmente en función de las pocas horas de luz que hay para cocinar, lavar, bombear agua, cargar los teléfonos, dispositivos. Depende completamente de cuándo regrese el servicio eléctrico, ¿no? Aunque sea por un tiempo muy limitado. Ante esta situación, muchas familias han comenzado a cocinar con carbón como una alternativa forzada, ya que el gas también suele verse afectado durante los periodos de apagones prolongados. Entonces esto representa un retroceso en las condiciones de vida, obligando a recurrir a métodos cada vez más ambiguos para poder garantizar algo tan primordial como la alimentación. Como ya mencioné, la imposibilidad de mantener una refrigeración constante hace que el cubano promedio no puede almacenar alimentos. La mayoría de las personas vive prácticamente el día comprando y consumiendo en función de, del- de lo inmediato, ¿no? Con el riesgo constante de que cualquier producto se puede echar a perder si falla la electricidad. Sí existe un pequeño porcentaje de la población que en estos últimos años ha adquirido plantas eléctricas, otros dispositivos de generación eléctrica para abastecer mínimamente al menos sus hogares. Sin embargo, en el contexto actual de escasez extrema, eh, incluso esta solución que tenía esa pequeña fracción de la población, iría menos de un 10%. eh, Se les ha vuelto insostenible la solución. En muchos casos, lo único que hacen es encender la planta 1 o 2 horas al día para intentar refrigerar o congelar o mantener, ¿no? La cadena de frío de los alimentos por un tiempo más. No obstante, esta realidad es evidentemente de la minoría, pero la mayoría de los cubanos no tienen acceso a esta alternativa, profundizando yo creo incluso más la desigualdad y vulnerabilidad frente a una crisis que afecta a todos los aspectos de la vida del cubano. Durante los apagones u otros momentos difíciles, ¿cómo se apoyan las personas en la comunidad? Y si pudieras compartir algún momento en particular que te haya marcado. Bueno, esto sí es bastante curioso. El ciudadano cubano tiene una virtud enorme y es forjado hace más de 15 años de dificultad, yo diría incluso 30, y es la solidaridad. Desde pequeño he observado como si un vecino enfrentaba alguna carencia que pudiera ser aliviada por otro, este le ofrecía su ayuda, ¿no? De manera desinteresada. Esta solidaridad realmente es una de las explicaciones del comportamiento de nuestras personas y de que somos ciudadanos unidos a pesar de estos momentos de crisis, de desesperación, de necesidad. En la vida cotidiana esto se traduce en gestos concretos, por ejemplo, si un vecino o amigo tiene electricidad y la posibilidad de conservarme mis alimentos, no duden en hacerlo, aunque sean los recursos de él y esté protegiendo los míos. Entonces, este tipo de apoyo es un reflejo de los valores humanos que, a pesar de todas las dificultades, no se han ido deteriorando. Y es reconfortante ver que incluso en medio de la crisis existe empatía y cooperación en las relaciones de las personas. Sin embargo, la situación actual ha afectado de manera tan generalizada que incluso aquellos que siempre contaron con mejores recursos y condiciones han comenzado a palpar las consecuencias, a sentirlas. Entonces, la crisis energética, la escasez de combustible y la incertidumbre se puede decir que ha tocado la puerta de todos, mostrando que aunque exista tal solidaridad y tal empatía, los límites materiales de cada familia se ven cada vez más comprometidos. ¿Cómo hacen las personas en Cuba para saber lo que ocurre dentro y fuera del país? Y bueno, como mencioné anteriormente, Cuba es un país donde las telecomunicaciones probablemente sean las más caras y de peor calidad en el mundo. El acceso a la información extranjera está fuertemente restringido.
La mayoría de los sitios de noticias, plataformas internacionales que son críticas, solo, solo pueden ser consultadas mediante VPN, limitando enormemente la libertad de la información. Cada vez que ocurre un blackout en la isla, el cubano pierde completamente la señal. Está totalmente incomunicado, ni por vía internet ni por teléfono, afectando no solo la vida cotidiana, sino que esto también ha sido utilizado históricamente con fines de control social. En años anteriores hemos podido ver que durante manifestaciones de una mayor magnitud que las que están ocurriendo actualmente, el gobierno corta intencionalmente de las telecomunicaciones con el objetivo de desinformar, dificultar la coordinación entre las personas y evitar que medios extranjeros cubran la situación. Los canales de noticias nacionales, así como los internacionales que pueden ser accesibles parcialmente en el país, generalmente transmiten información manipulada, no existe una verdadera transparencia ni veracidad en los contenidos que se comunican. Y lo que genera una percepción de la realidad bastante distorsionada e ilimitada. Eh, en conclusión, sí, las comunicaciones en Cuba son extremadamente restringidas, no hay acceso libre y solo se puede navegar y acceder a sitios y canales que convienen a quienes controlan la información, ¿no? Y manipulan mucho el contenido que pueden consumir y conocer los ciudadanos cubanos. ¿Hay temas que las personas prefieren evitar discutir abiertamente en Cuba? ¿Y por qué sucede esto? ¿Tiene la población miedo? Y sí, bueno, el cubano ha sido sistemáticamente reprimido por intentar expresarse libremente, a pesar de que en teoría Cuba es un país donde la libre expresión es permitida. A lo largo de los años, numerosas personas han sido detenidas, sancionadas con privación de libertad, simplemente por manifestar ideas diferentes a las que el gobierno desea escuchar. En el país existe una real y constante amenaza hacia quienes se expresan en redes sociales. Las personas son intimidadas para que no publiquen sus opiniones y en casos más graves son detenidos bajo acusaciones que supuestamente incluyen incitar al odio o atentar contra el gobierno. Sin embargo, la mayoría de estos casos lo único que intentan es ejercer su derecho fundamental a expresarse libremente y compartir su perspectiva sobre la realidad que viven. Este clima de censura y represión sí genera miedo, sí genera autocensura y una sensación generalizada de vulnerabilidad entre los cubanos, limitando no solo la expresión individual, sino también al debate abierto incluso al intercambio de ideas en la sociedad. ¿Qué significa para ti seguir viviendo en Cuba a pesar de los desafíos? Bueno, seguir viviendo en Cuba hoy, a pesar de los desafíos, significa resistir todos los días, con una mezcla de cansancio e incertidumbre, y a la vez con apego muy profundo a la tierra donde uno nace. Significa levantarse sin saber si habrá electricidad, si podrás cocinar, o si podrás llegar a comprar lo necesario para comer. Vivir con extremadas y largas colas, con la preocupación constante de conseguir medicamentos para un familiar y no poder resolverlo, o con la frustración de ver cómo el esfuerzo muchas veces no alcanza para cubrir lo esencial. También, también implica aprender a adaptarse todo el tiempo. Botar agua cuando llega, cocinar rápido cuando regresa la luz, meter soluciones cuando algo falta. Es una vida que está marcada por la improvisación y por la escasez. Pero más allá de lo material, seguir en Cuba también tiene un peso emocional fuerte. Es ver a amigos y familiares emigrar, sentir la separación, es preguntarte si quedarte es una decisión de resistencia, de esperanza o simplemente que no tienes otra opción. Aún así, yo creo que hay muchas personas que se quedan por amor a su familia, al país y a su identidad también. De todas formas, Cuba sigue siendo nuestro hogar.
Mirando hacia el futuro, ¿qué esperanzas o sueños tienes para Cuba en los próximos años? Y bueno, mirando hacia el futuro, mi mayor esperanza para Cuba es que la vida deje de ser una lucha constante por lo básico y se convierta en algo más digno y estable para las personas. Sueño con un país donde no haya que preocuparse cada día por la comida, la electricidad, los medicamentos, donde trabajando realmente te alcanza para vivir y no para sobrevivir, donde los jóvenes no sientan que su única opción es irse del país para tener un futuro mejor. También espero una Cuba donde las personas puedan expresarse con libertad, sin miedo, donde haya más oportunidades para crecer, emprender y construir un proyecto de vida dentro del país. Me gustaría ver a las familias reunidas otra vez, sin duda, sin tantas separaciones por culpa de la migración. Que quienes se fueron puedan volver si lo desean y que quedarse no sea sinónimo de una lucha constante. En el fondo el sueño es sencillo, pero es profundo, es una Cuba más justa, más abierta y con una esperanza real, un lugar donde vivir no sea resistir, sino poder avanzar. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, estas han sido las respuestas de Sean. Esta es la realidad que se vive en Cuba día a día. Espero les haya gustado esta entrevista. Por favor, déjennos sus comentarios tanto en iVoox, donde la vamos a publicar, como en X y en Instagram. Mis saludos. Soy Ana Flores y esto es Voces Autorizadas. Hasta la próxima.